Bienvenidos a un Ciot de Sapiencia. En este video, exploraremos 20 datos poco conocidos pero sorprendentes sobre la economía de Venezuela. Desde su historia colonial hasta la situación actual, descubriremos aspectos únicos que han influido en su desarrollo económico a lo largo de los años. Comencemos este viaje informativo. La economía de Venezuela ha sido testigo de una montaña rusa de altibajos, desafíos y transformaciones a lo largo de su historia. Desde sus inicios coloniales hasta las complejidades económicas contemporáneas, este país sudamericano ha experimentado una serie de eventos que han dado forma a su panorama económico. En este video, exploraremos 20 datos extraordinarios y poco conocidos que arrojan luz sobre la evolución económica de Venezuela, desenterrando momentos reveladores y curiosidades intrigantes que contribuyen a comprender su situación actual. 1. Fundación económica colonial. La economía venezolana bajo el dominio colonial español estaba centrada en la explotación agrícola y minera. El cultivo de cacao y la extracción de perlas eran pilares clave. Estos recursos eran explotados y enviados a Europa como materias primas, lo que marcó el comienzo de una relación económica que influiría en el futuro económico del país. 2. Auge y caída del cacao. Durante el siglo XVIII, Venezuela emergió como uno de los principales productores de cacao del mundo. Sin embargo, la sobreproducción y la competencia internacional llevaron a su declive. Los monocultivos, si bien trajeron riqueza inicial, también demostraron la vulnerabilidad económica de depender demasiado de un solo producto. 3. El petróleo revoluciona la economía. A principios del siglo XX, Venezuela descubrió su gran riqueza en petróleo. Esta industria revolucionó la economía al convertirla en uno de los mayores exportadores de petróleo crudo. La explotación petrolera no solo cambió la estructura económica, sino que también dio lugar a relaciones internacionales complejas y la dependencia en los precios del petróleo. 4. Nacionalización de la industria petrolera. En 1976, el gobierno de Venezuela nacionalizó la industria petrolera para tomar el control de sus recursos naturales y sus ingresos. Esta medida buscaba canalizar los beneficios económicos del petróleo hacia el desarrollo interno del país, aunque también generó debate sobre su efectividad y la relación con las compañías internacionales. 5. Desafío de la diversificación económica. Aunque el petróleo fue una bendición económica, también expuso la economía a la volatilidad de los precios internacionales, resaltando la necesidad de diversificación. La falta de inversión en otros sectores y la dependencia en el petróleo hicieron que las crisis económicas fueran más impactantes. 6. Petrodólares y desarrollo. Durante la década de 1970, los ingresos petroleros permitieron inversiones significativas en infraestructura y programas sociales, aunque también generaron dependencia. Las inversiones en educación, salud y vivienda mejoraron la calidad de vida de muchos venezolanos, pero también generaron un ambiente de dependencia en los ingresos petroleros. 7. Crisis y deuda en los años 80. La década de 1980 trajo la caída de los precios del petróleo, desencadenando una crisis económica y un aumento significativo de la deuda externa. La sobredependencia en los ingresos petroleros dejó a Venezuela vulnerable ante las fluctuaciones del mercado internacional y a los cambios económicos globales. 8. Adopción de programas de ajuste. En los años 90, Venezuela implementó programas de ajuste estructural bajo presiones internacionales, lo que afectó a la población con recortes y reformas. Estas medidas buscaban estabilizar la economía y afrontar los desafíos fiscales y de endeudamiento, pero a menudo tuvieron un impacto negativo en la población más vulnerable. 9. Cambio de gobierno y nueva política económica. La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 marcó un cambio radical en la política económica, con énfasis en la inversión social y la nacionalización de sectores clave. Los programas de inclusión y el aumento del gasto público buscaron redistribuir la riqueza y reducir la pobreza, pero también generaron tensiones y debates sobre su sostenibilidad. 10. Dependencia del petróleo en el siglo XXI.
La economía venezolana continuó siendo altamente dependiente del petróleo, lo que la hizo vulnerable a las fluctuaciones globales y a la caída de los precios del crudo. La falta de diversificación económica expuso nuevamente la fragilidad de su estructura económica. 11. Hiperinflación y crisis humanitaria. En años recientes, Venezuela ha enfrentado una grave crisis económica, con hiperinflación, escasez de bienes básicos y una migración masiva de la población en busca de mejores oportunidades. La combinación de factores económicos y políticos ha contribuido a una situación crítica y compleja. 12. Caída de la producción petrolera. A pesar de ser uno de los países con las mayores reservas de petróleo, la producción petrolera de Venezuela ha disminuido drásticamente en los últimos años. Problemas de inversión, corrupción y falta de mantenimiento han contribuido a esta caída, afectando aún más la economía. 13. Sanciones internacionales. Las sanciones económicas impuestas por diversos países han tenido un impacto importante en la economía venezolana, limitando su capacidad para acceder a los mercados internacionales y generando obstáculos para la exportación de petróleo y otros productos. 14. La diáspora venezolana. La crisis económica y humanitaria ha llevado a una masiva diáspora de venezolanos que buscan mejores condiciones de vida en otros países. Esta migración ha tenido un impacto en la economía del país, al perder mano de obra calificada y recursos humanos clave. 15. Hacia una economía dolarizada. Ante la hiperinflación y la devaluación del bolívar, muchas transacciones en Venezuela se realizan en dólares estadounidenses. Aunque esto ha proporcionado cierta estabilidad en la economía, también ha aumentado la desigualdad y la dependencia del dólar. 16. Sectores no tradicionales. En medio de la crisis, algunos venezolanos han recurrido a la economía informal y a la creación de pequeñas empresas para sobrevivir. La creatividad y la adaptabilidad de la población han dado lugar a la emergencia de nuevos sectores y formas de subsistencia. 17. Desafíos para la recuperación. Venezuela enfrenta enormes desafíos en su camino hacia la recuperación económica. La reconstrucción de la infraestructura, la reactivación de la producción petrolera y la diversificación de la economía son algunos de los retos clave que debe enfrentar. 18. Impacto ambiental de la minería. La explotación minera, especialmente la del oro, ha afectado negativamente el medio ambiente y ha contribuido a la degradación de áreas naturales. 19. Recuperación económica. Aunque enfrenta enormes desafíos, Venezuela ha comenzado a implementar medidas para intentar estabilizar su economía y atraer inversiones. 20. Incertidumbre futura. La economía venezolana sigue enfrentando una gran incertidumbre sobre su futuro, con desafíos que van desde la recuperación económica hasta la estabilización política. En conclusión, la historia económica de Venezuela es un relato de altibajos, desafíos y cambios radicales. Desde sus comienzos basados en la agricultura y la minería hasta su dependencia del petróleo y las crisis recientes, la economía venezolana ha sido un reflejo de su historia tumultuosa. Esperamos que esta exploración te haya brindado una visión más profunda y comprensiva de los aspectos menos conocidos de la economía de Venezuela. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos.